Buenos días a todos. Buenos días a todos. Hola, Buenos días, Juan. hola, buenos días. Un placer tenerlos y tenerlas de nuevo en una nueva sesión de el Laboratorio Internacional en Desarrollo de Proyectos Filma Afro. Hoy tenemos un evento muy especial, tenemos unos invitados muy especiales. Uno de ellos es el profesor Eduardo Rencurrel Díaz, a quien tengo el placer de presentar. Eduardo es realizador audiovisual y ensayista y profesor cubano. Es doctor en ciencias sobre arte de la Universidad de las Artes de Cuba. Se ha desempeñado como guionista y asesor de guiones para Cinesoft, Canal Habana, Paramount Films, Orion Films, Cuatro Caminos Producciones. Ha intervenido en la realización de obras de ficción, documental y publicidad para British Council, Tiger Next Film Production, Fire Soul Media, Paramount Films, BBC, ITN Channel, 4 News, Un Reporting World, Instituto Cubano de Radio, ITV, Canal Habana, empresa de medios informáticos y audiovisuales Cinesoft, entre otras instituciones. Textos de su autoría figuran en diversas publicaciones impresas y digitales cubanas y extranjeras. Se ha desempeñado como jurado en diversos certámenes dentro y fuera de Cuba. Actualmente funge como director del Centro de Estudios Fílmicos del Global Institute for Research, Education and Scholarship de GIRES, como profesor de la Universidad de las Artes de Cuba desde el Departamento de Talleres Internacionales de la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños de Cuba, eh, así como es coordinador académico del Laboratorio Internacional de Desarrollo de Proyectos Autorizados, firma AFRO. Eduardo, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días. Muchas gracias por por la presentación y por personarte un poco también, ¿no? En este espacio que también es tan tuyo como es de todos nosotros, ¿sí? Y gracias por hacer la maravilla ahí todos los días. Bueno, pues les cuento cuál es la misión que nos convoca esta mañana, la actividad que vamos a estar desarrollando. Es una sesión de intercambio y para que sea de intercambio vamos a necesitar contar con las opiniones, las preguntas de todos ustedes. Siéntanse bienvenidos a levantar la mano cada vez que les salte por ahí el pensamiento o el sentimiento con relación a lo que estemos diciendo. Y bueno, esta sesión de intercambio es sobre espacios de exhibición, no solo para documentales, sino para audiovisual en general, que tenga carácter comunitario, independiente y alternativo, y que responda a esa representación de contenido afrodiaspórico. Para ello, hemos tenido, o sea, la perspicacia, digo yo, y la dicha de que aceptaron la invitación de invitar a los organizadores de la MUICA. Esta mañana están con nosotros Salim y Ángela. Les estaré comentando un poquito más acerca de quiénes son Salim y Ángela, pero bueno, el anecdotario de Filmáforo, ¿no? Bueno, nos coincidimos en un espacio muy lindo que se hizo en el Festival de Cine de Cartagena, un espacio que lo organizó la Dolce Vele, donde estuvimos debatiendo sobre diferentes perspectivas en torno al audiovisual afro en Latinoamérica y las conexiones entre sur-sur, ¿no? Entre el cine que se hace acá en Latinoamérica y el que se hace en África. Y fue muy lindo porque ahí hubo como esas colisiones cósmicas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que las agendas que defendemos y de que las personas que somos tienen mucho en común. Y bueno, de ahí surgió la semilla para reunirnos hoy acá y para compartir todo lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Bueno, pues les hablo un poco sobre Salim. Salim es gestor cultural, periodista y fotógrafo colombiano, radicado en Johannesburgo, Sudáfrica desde 2008. Es codirector de la muestra itinerante de cine africano en Colombia, MUICA, cofundador y programador de Wally Barcelona African Film Festival y de la primera muestra de cine colombiano en Sudáfrica. Es miembro de las redes Cultural Connections África y Conexiones Culturales Latinoamérica, codirector de la Fundación Otro Sur, una asociación independiente enfocada en proyectos de intercambio cultural relacionados con el cine y la música entre África y América Latina. Y en el caso de Ángela, que de hecho con Ángela estuvimos compartiendo hace poco en un taller hermoso que desarrolló Canal Cultura, seguro Carlos se asoma ahorita por ahí.
En Valledupar, un taller comunitario, o sea, para comunidades afro, para ayudarlos a hacer sus propias películas y hacerlas con más fuerza. Y también fue un encuentro muy, muy bonito y muy poderoso por allá. Les comento un poco más sobre Ángela. Ángela es comunicadora audiovisual, realizadora de documentales creativos, videos promocionales, institucionales, experimentales y para televisión cultural, documentales como Welcome a Tumaco y Mamá Goema, la música de la ciudad del Cabo en 5 movimientos, ganaron el premio al mejor documental en festivales de cine en Colombia y Sudáfrica. Es curadora, productora y jurado de muestras, festivales y convocatorias de y sobre cine, gestora y coordinadora de proyectos de transformación social y ambiental alrededor de temas como el racismo, el colonialismo, la soberanía alimentaria y la violencia de género. Docente de cátedras audiovisuales en universidades y escuelas técnicas en Cartagena y Cali, creadora del taller Resiste sobre los inicios del cine africano y su impacto en la historia del continente, así como cofundadora y codirectora de la Fundación Otro Sur y de la muestra itinerante de cine africano MUICA, que es la razón por, o sea, por la cual se encuentra esta mañana aquí con nosotros. Ángela y Salim, como todo el equipo y como todas las personas que vienen a compartir e intercambiar experiencias y conocimiento en cine afro, son dos amores de personas, ahí los van a ver, que irradian una luz así maravillosa y cuando uno comparte con ellos uno no los quiere dejar ir. Entonces, nada, pienso compartirles eso, ¿no? No solo lo que saben, sino también quiénes son. Vamos a disfrutar de ellos esta mañana. Entonces, para hacerlo, vamos a darles la palabra para que saluden. Bienvenidos, queridos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Hola. Eduardo, a todo el equipo de Filmafro por este acogimiento, así, esta presentación tan bonita. Es un honor para nosotros también compartir con ustedes, ¿no? Como tú has dicho, pues coincidimos en espacios y coincidimos en perspectivas, miradas y quehaceres, ¿no? Entonces, chévere, gracias por esa invitación. Y es como Bienvenida, estar, esta es tu casa. es como estar en familia, con Obeida, con Josephine, con Medin. Sí, Qué lindo hola gente, qué bonito ver a todo el mundo aquí. Qué Estamos en bacano. casa y en familia. Eso siempre decimos. Filmafro es una Mm. gran familia y en verdad hay que irlos comprometiendo. Esta es la primera vez o sea, es la primera vez que hacemos este vínculo, pero no va a ser la última. Seguro. Sí. Se Saludo en garantiza. voz que no puedo saludar en imagen. Buenos días. Buenos días, Hola, buenos querida. días. Qué bacano. Sí, con Mm. muchos ya hemos trabajado y nos conocemos, somos amigas. Entonces, chévere que sigamos tejiéndonos. Y bueno, bacano conocer a las personas, María Paula, bueno, todas las personas que todavía no tenemos el honor, Luis García, Mariana, Juan David, gracias por estar aquí. Y bueno, pues nos honra de verdad poder siempre como compartir la experiencia desde el trabajo con la música. Yo quiero pues, si les parece, iniciar haciendo un contexto para de pronto las personas que no conocen mucho la música. Nosotros pues con Salim nos conocimos hace varios años en Sudáfrica, donde él todavía está pues radicado. Bueno, Salim es bastante nómada, entonces por su trabajo ya él les contará un poco de que se la pasa viajando un poco por el continente y bueno, yo regresé a Colombia y seguimos en contacto y por ahí fue que empezamos a pensarnos. Ya él y yo hemos trabajado como en intercambios culturales con África y, y lo primero que hicimos juntos fue pues oficialmente fue una muestra de cine colombiano en Sudáfrica. Y haciendo esa muestra fue que dijimos, no, a ver, lo lógico aquí es hacer una muestra de cine africano en Colombia y así nace la MUICA, que es un evento que hacemos cada 2 años, es bianual, durante el mes de mayo, que es el mes en el que Colombia celebramos la herencia africana en Colombia, y pues hacemos una gira con un grupo de películas, una selección que duramos casi que año y medio o más como seleccionando y tratamos de abrir espacios en cada una de las ciudades a las que vamos. Tenemos, bueno, ya 4 principales que son Bogotá, Cali, Cartagena y Buenaventura. Se sumó a la Muica ya oficialmente desde hace 2 versiones. Y en cada versión tratamos de ir a un lugar más, ¿no? Entonces, pues queremos de paso anunciar que estamos ya preparando la Muica, la quinta versión de la Muica, que será en mayo del 2023 y pues con la novedad, con la sorpresa y con la ilusión de llevar la Muica esta vez a Tumaco, que es una población al sur del Pacífico de Colombia.
donde hice además un documental hace muchos, muchos años y desde entonces no he tenido la oportunidad de volver. Y bueno, en parte, ya para entrar en materia de lo que nos convoca, pues como realizadora también, cuando volví de Sudáfrica con un documental bajo el brazo, pues realmente no hubo muchos espacios en Latinoamérica para mostrar el documental, ¿no? Perdón, la avioneta. Yo iba a Acá preguntar está. de quién era, era de Ángela. No, a ver, ¿qué pasa? Todos hemos estado batallando con la técnica, Obeida, Salim, yo, pero bien. Eso iba Bueno, a quizás, decir, de hecho me disculpo si a veces hay fallas aquí, estoy donde estoy, justo se fue la luz, estoy donde los vecinos, entonces bueno, a veces hay ruido, pero esperemos que todo fluya bonito. Ángela, yo quería saber un poquito, o sea, que a lo mejor nos puedes contar tú, Salim, sobre los objetivos que se trazan con la MUICA, y también cómo han evolucionado en el tiempo, ¿no? Sobre qué agendas se proponían al inicio, ¿no? Y cómo han ido quizás madurando o se han mantenido esos objetivos. Cuénteme un poco de eso. Salim, si quieres de paso ahí saludas primero. Ah, sí, Mira, ¿verdad? me mandaron la pelota. Sí, hola, bueno, ya creo que pues, Eduardo ya me presentó. Saludos desde Johannesburgo, donde vivo hace como 15 años, donde nos conocimos con Ángela y, bueno, y con muchas personas, muchos creativos increíbles que han sido inspiración para lo que hacemos, con quienes trabajamos con mucha frecuencia. Como dice Ángela, yo pues me los encuentro acá, pero me los encuentro en festivales de cine en Burkina Faso, en Durban, en El Cairo o en Congo. Y eso ha sido como parte del motor de la música que además nos mantiene siempre muy, pues muy activos y muy inspirados y muy al tanto de lo que se está produciendo en el continente. Tanto, sí, como qué es lo nuevo, qué es lo fresco y cuáles son las nuevas formas de contar historias. Y a eso pues creo que vamos a llegar un poquito más adelante. Para responder a la pregunta de Eduardo, a ver si recuerdo cuál era, Objetivos. sobre los objetivos de la música. A ver, para no extendernos demasiado, para nosotros empezó siendo un poco un experimento. Cuando empezamos a llevar cine africano a Colombia en 2015, y esto creo que me lo escucharon decir las personas que estaban en la sesión del domingo, no había plataformas en Colombia mostrando cine africano. Africano de África, no afrodiaspórico, no del Caribe, no del Pacífico colombiano. Quizá había una película que ponía en el Festival de Cartagena, una quizá en una muestra en Bogotá, pero en realidad no se había hecho a gran escala. Entonces era una novedad para nosotros, para el público y para las salas. Incluso cuando nosotros empezamos a hacer el Salim, pitch de la creo que idea la técnica. en, en, en Bogotá, y esto fue como una campaña que yo empecé a hacer desde 2 años antes, en 2013. Empecé a tocar un montón de puertas en Bogotá con la propuesta y la gente me levantaba la ceja y me decía, ¿cine africano? Y como que me volteaban la cabeza y me decía, pero ¿qué director, qué película? O sea, como que me trataban un poco como, pues como me miraban un poco por encima del hombro y como si estuviera hablando de una cosa que no tuviera ningún valor artístico, cultural ni social. Cosa que por supuesto a mí me resultó tremendamente ofensivo, porque además eran personas que estaban supuestamente vinculadas a, al intercambio cinematográfico y que además conocen mucho de cine. Entonces, pues también para mí fue entre una decepción ver que estos expertos en cine no saben que hay una industria del cine africano, no importa que no sean eruditos en quiénes son los padres del cine africano ni nada de eso, pero la noción de que hay una industria desde 1960 eh, que es enorme, con festivales, con premios, con Óscares, con Cannes, con festivales de Venecia, Berlinale, todo eso, eso pues fue fue una decepción y dos, fue un aliciente. Es como, bueno, pues hay que hacerlo, hay que traerlo. Y retomando lo que estaba diciendo, cuando lo trajimos en 2015, lo llevábamos en 2015 a Colombia, era un experimento, no era muy claro para nosotros quién era el público, cómo iban a reaccionar con las películas que íbamos a mostrar. Y el objetivo entonces de esa primera edición era ver la reacción, ver cómo eran esas películas recibidas por el público. Entre los mismos miembros del equipo había muchas cosas que tampoco eran muy claras. A mí personalmente, por ejemplo, me interesaba llevar estas películas a los círculos medio académicos, medio urbanos, medio hipsters, medio que están en la movida cultural alternativa.
y otros miembros del equipo que quizá incluyan a Ángela, también es como, bueno, estas películas hay que llevarlas a las regiones donde hay mayor concentración de población afro en Colombia, y cada uno tenía sus, pues, sus argumentos para una cosa o tal, y resulta que la reacción fue muy positiva en todos los sectores, desde las personas que trabajan en ONGs y que se interesan por los proyectos que tienen que ver con impacto social y derechos humanos, pero también con los académicos, los cinéfilos, y hubo un eco muy importante de las poblaciones afrodescendientes en Colombia. Eh, y un poco, para no extenderme demasiado, pero para concluir un poco la pregunta sobre los objetivos de la MUICA, pero me parecía importante dar ese contexto. En primer lugar, el objetivo era mostrar o showcase, como dicen en inglés, ¿no? Como exponer que hay una industria del cine africano que es de altísima calidad de técnica y narrativa. Eh, Dos, dialogar. Entonces, primero es mostrar, luego es dialogar, empezar a pensar cuáles son esas cosas que tenemos en común. A mí me parece personalmente un poco trillada la cosa de que no, la cuarta parte de la población en Colombia y el Caribe viene de África. Ok, ¿y qué más? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Ya? Tenemos muchas más cosas en común. Somos como regiones del mundo que han sido colonizadas, que han pasado por conflicto o no, pero por grandes problemas de desigualdad, de corrupción, pero al mismo tiempo con unas escenas culturales ultra vibrantes. Y no nos conocemos. Entonces, a eso me refiero con el segundo paso, que sería empezar a dialogar entre estas dos regiones. Y tres, colaborar y co-crear. Y a eso es a lo que le están apuntando la MUICA ahora, y es que salgan productos nuevos. Ya nos empezamos a mostrar los unos a los otros, ya empezamos a hablar, ahora co-creemos. No, no más, o bueno, no quiere decir que le digamos no a las coproducciones con el norte global. Ok, si allá están los recursos, pues también tenemos que alimentarnos de ahí. Pero nuestras herramientas creativas tienen que venir de nosotros y tenemos la capacidad de crear nuevas formas artísticas. A mí Muchas gracias. me gustaría Adelante. completar algo allí o digamos, sí, seguir tejiendo algo que contaba Salim, y es que efectivamente pues ese desconocimiento de la industria cinematográfica en África pues responde al desconocimiento generalizado sobre África y la historia de África y su diáspora, ¿no? Entonces, siento que a la final lo que nos une aquí en este espacio y en tantos, repito, pues es esa pregunta, ¿no? ¿Por qué se nos ha negado ese conocimiento de qué es lo que ha pasado y cuáles son esas reales conexiones que tenemos con el Otro Sur? Por eso a la final nombramos nuestra fundación Otro Sur con esa intención de, bueno, pensémonos realmente esa historia, vamos a tejerla, retejerla, sanarla, indagarla, que es lo que siento que Filma Afro y los proyectos de las personas que están participando, pues le apuntan también a eso, ¿no? Como que hay una historia que no nos ha contado, que no hemos descubierto, que no hemos sanado, y yo siento que la música en ese sentido se ha abierto como ese espacio de, ¡ah! No, o sea, yo tengo la imagen, por ejemplo, en Cartagena tantas veces, ¿sabes? Que bueno, ya no se hace la vaina de repartir flyers, ¿sabes? Antes de las proyecciones, pero en Cartagena varias veces lo hicimos, y la reacción de la gente, ¿no? Me causó curiosidad ahorita que lo hice salir como hablando con cinéfilos y tal, que no conocían el cine. Yo lo que sentía, hicimos una prueba, de hecho, en video, de preguntarle, indagando a la gente en Cartagena qué es África, y bueno, todos los estereotipos que ya conocemos, pero también cuando les invitábamos con el flyer a ver películas de África, era como, ¡ah! No, la locura, como, Dios, no puedo creerlo, ¿no? Como, gracias, ¿no? Muchas veces nos abrazaron, ¿no? Como que hay una necesidad de hablar de esos temas que yo siento como, wow, me honra muchísimo que la vida, o sea, me encanta compartir cómo fue que sucedió todo, ¿sabes? Porque uno diría, no, pues Ángela se fue a África, a Sudáfrica, hizo un documental y bueno, por ahí surgió la música. No, ¿sabes? Fue como la vida poniéndonos ese reto a Salim y a mí, como nos pusieron ahí y, mira, se puede hacer eso, uy, eso no existe, uy, es que, no, todo ese proceso, por lo menos a mí me ha hecho abrir la conciencia, eh, pues del momento histórico en el que estamos también como humanidad, ¿no? O sea, hablar de África y de su diáspora es hablar de la historia humana.
y de los retos que tenemos como sociedades, ¿no? Y eso ha sido lo más bacano de mostrar cine africano en Colombia, que es que abre debates que seguramente nunca antes se abrieron, ¿no? Entonces es como, yo siempre hablo que las películas son a la final un movilizador, ¿no? Que nos empuja a dar el paso a hablar de lo que tenemos que hablar, a tejer cosas, a lo que dice Salim, a tejer nuevos proyectos, venga, ¿cómo nos pensamos? Para hablar realmente de una liberación, hermano, porque es que seguimos atados desde lo cinematográfico incluso, ¿no? Nuestros retos como programadores es que nos toca pagar en euros derechos de exhibición, porque las distribuidoras son europeas, y estamos hablando de cine africano. Entonces, siento que empieza, fíjate, la cultura finalmente siempre va a estar permeando todos los campos de acción, ¿no? Y siento que en parte lo que hablábamos con Eduardo en estos talleres que mencionabas que nos encontramos, ¿no? Como la necesidad de reivindicar esa historia y desde la preproducción, volviendo al tema que nos convoca, ¿no? Como que hablamos con Salim, es importante que las películas desde la preproducción se piensen para dónde van. Sí, si hay una razón por la que nace la MUICA es porque no hay espacios para el cine africano, sí, o hace mucha falta de trabajo en esa parte de la producción audiovisual, que es la distribución, pero también siento que hay un déficit en que en la preproducción uno está soñando y todo, pero nunca se piensa esto para dónde, para quién va, a quién va dirigido, dónde lo vamos a mostrar, cuál es el efecto que necesitamos o que pretendemos con esta película, o estamos haciendo películas porque sí, ¿no? Entonces, bueno, Creo que ahí vamos creo que sobre eso vamos a aterrizar, porque creo que ahí hay muchas reflexiones interesantes, Angelita, y muy ok, hondas por todas las que ramas. no es así, así somos, Caribe, pensamiento libre, abierto y ramificado. No, yo quería preguntarles algo acerca, porque cuando inició la MUICA me comentan que era como muy enfocado, o sea, en el cine africano, que sigue siendo como el centro, ¿no? El eje central de la MUICA. Pero tengo entendido que después la MUICA como que incorporó otras categorías. Entonces quería preguntarle un poco acerca de eso, ¿no? Acerca de la convocatoria de la MUICA, qué características tiene, la curaduría, cómo es ese proceso, qué espacio hay por ahí para el cine afro, o sea, para el cine que hacemos por acá, o qué espacios no hay. O sea, cuéntenme un poco sobre eso, sobre la convocatoria y la curaduría y características, el proceso, cómo se lleva a cabo. No sé si me hice entender muy bien. Pues a mí me gustaría que Salim respondiera esta pregunta porque sí, digamos Este, que ambos estamos en todo el tema de curaduría, pero bueno, Salim, por lo que ha comentado un poco también por su trabajo en África, pues logra estar en presencia allí en varios festivales eh, y ha sido como esa la fórmula también para encontrar estos contenidos, ¿no? Y siempre, pues lo conversamos en estos días, ¿no? Con esa intención de sabiendo a qué públicos vamos, ¿no? O sea, muchas de las películas que elegimos van a un público cinéfilo, pero también nos pensamos en que queremos llevar cine africano a comunidades. Entonces, sí hay una variedad ahí que, bueno, me gustaría que Salim lo compartiera. Angelita, en este laboratorio, en este año tenemos como una misiva, ¿sabes? Como una meta y es el Flower Power. Y tenemos a Josephine por allá, que tiene como 10 caballos de fuerza. Tenemos a la Medhin por otro lado, que no te puedo explicar. La Obeida, que es una fuerza de la naturaleza. Así que no te preocupes que aquí, ¿sabes? Aquí tienes el respaldo. O sea, esto es un laboratorio donde la presencia femenina, y cuando digo la presencia no me refiero solo por números, ¿no? Sino por presencia de crear impacto, de participación, o sea, se ha notado mucho y es algo que agradecemos mucho, porque si bien están las reivindicaciones de temática étnica, las reivindicaciones de género no son menos importantes, ¿verdad? Y en verdad Mm. este laboratorio ha tenido mucho eso. Así que nos encanta escucharte y nos encanta que estés acá con nosotros. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Salín entonces. Salín, cuéntanos un poco de la convocatoria, de la curaduría, de las categorías centrales de la convocatoria. Salín está desde África y ahí es un Bueno, con problema la respecto a las corrida. categorías ¿me Adelante, me sí. reciben? ¿Me reciben? Sí, sí. A Me veces sale se frisa un poquito, pero ahí vamos. un letrero que dice tu conexión es inestable.
Entonces le toca contestar a Ángela si me pasa eso. No, tenemos tres secciones en la Muica. Una es hecho en África, diáspora y otras miradas. Hecho en África, como su nombre lo indica, es lo que llamamos el plato fuerte de la Muica y es mostrar estas películas de realizadores africanos. Eh, para nosotros es muy clave que esta sección sea muy diversa. Sí, que sea muy diversa en cuanto a regiones africanas, porque hay países que producen mucho más que otros. Por ejemplo, acá en Sudáfrica se producen muchísimas más películas que, digamos, Gabón. Burkina Faso es otro lugar donde se producen muchas, Kenia también, Senegal también, eh, Congo menos, Mozambique menos, pero entonces queremos que haya un equilibrio en cuanto a regiones del continente que están representadas, diversidad de género y diversidad de género cinematográfico. Entonces, que haya documental, que haya ficción, que haya diversidad de épocas también. Y esto a mí me parece, pues nos parece importante. Tengan paciencia, que la manera como uno lidia y lucha y vence estos obstáculos es de esta manera, es con paciencia. La resiliencia se hace de a poco. Sí, bueno, ahí le complemento al Salim, que efectivamente anunció, ahorita hay como racionamiento en Importante. Sudáfrica. La Muica es un festival que no se interesa solamente por tener, o no se interesa por tener premier. Creo, ¿qué tal ahí? Se Lamento fue por estas un momentico, pero fallas. volvió. Se fue un momentico, pero ya estás de vuelta. Ángela, creo que sí te va a tocar. Sí. Bueno, pues como estaba diciendo Salim, si la Muica decidimos para la segunda versión, ya como que Ya. aterrizamos la programación en tres categorías, que son Hecho en África, Otras Miradas y Diáspora. Hecho en África es como nuestro plato fuerte, como siempre decimos, ¿no? La mayoría de películas son de directores africanos y realizadas en el continente africano. Otras Miradas, pues también hay mucho de ese contenido, como directores o realizadores de otras regiones del mundo que hacen historias sobre África eh, y de la diáspora, ¿no? Entonces, digamos que internamente sí hemos notado y hemos decidido que le demos prioridad a contenidos del continente, eh, admirando también el trabajo de otros colegas que han abierto espacios para el cine afrodiaspórico, ¿no? Sin embargo, pues sí, pues para nosotros es muy importante, sobre todo porque, eh, pues, repito, hay un desconocimiento profundo también de las historias compartidas dentro de Latinoamérica, ¿no? Poco sabemos de Cuba, poco sabemos de República Dominicana, de Haití, ¿no? Toda la costa, incluso internamente en Colombia, ¿no? Mucha gente no conoce todas las regiones en las dos costas. Entonces, mmm, digamos que sí hay un espacio para ese tipo de películas y nos interesa cada vez más, también precisamente porque llegamos a públicos que solo pueden ver películas en español, por ejemplo, ¿no? Comunidades, niños, entonces esas películas que son tan comunes de países latinoamericanos, pues van muy bien, ¿no? Creo que ahí volvió a salir. Salim, estás No, con está nosotros congelada. como sesión de espiritismo. ¿Estás con nosotros? Tal Entonces, cual. Angelita, gracias por comentarnos esto. A nosotros nos interesa mucho partir de la muica, que no es el punto de llegada, pero sí de partida de esta charla, para que sepan cuál es el lugar de enunciación de Salim y Ángela, ¿no? Y para que sepan que son personas que ven muchas películas, porque para curar una muestra hay que ver muchas películas de todas partes. Y eso te da ojo, te da experiencia, y eso podemos servirnos de esa experiencia para saber qué, o sea, qué tanto, o sea, cuáles son los aciertos, cuáles son los desaciertos, y a esa zona vamos a llegar. Entonces, para llegar ahí, vamos a ir cerrando un poquito esta parte de la muica y quiero hacerle unas preguntas un poco difíciles porque yo sé que cuando uno está dentro de la organización de un evento, de la organización de un proyecto, a veces es un tanto difícil, ¿no? Como responder a esto que les voy a preguntar, pero en verdad sería bueno saber. Si tuvieran que decir cuáles han sido los más grandes logros de la muica, logros de cualquier orden, o sea,
¿cuáles consideran que son los más grandes logros y cuáles son los más grandes retos que tiene la MUICA hoy? Que hasta el día de hoy, con la trayectoria que han tenido, ¿cuáles consideras que son esos, ¿no? Los más grandes logros y los más grandes retos también. Uy, yo creo que logro sin duda, pues lograr llevar cine a muchas comunidades donde nunca se había visto cine, mucho menos africano, ¿no? Entonces, pues son múltiples las experiencias al respecto, ¿no? Les contaba anteriormente de las reacciones de la gente, ¿no? En todas partes, como nunca, sí hay como un deseo realmente de esclarecer, ¿no? ¿Qué es África? Hay un orgullo también, sobre todo en poblaciones afrodescendientes de ambas costas. Sí, soy africano y tal, pero ante ese desconocimiento, esa es una posibilidad real de empezar a enriquecer ese imaginario. Entonces, para mí ese sigue siendo el logro mayor y por eso seguimos manteniendo pues el proyecto y queremos que siga creciendo. Mm, Siento que uno de los retos grandes sin duda va a ser, pues es el que sea una itinerancia, ¿no? No es un festival de 3 días, de 4, de una semana, sino de un mes al que vamos a diferentes públicos en cada ciudad. Entonces, esto desde en costos de derechos de exhibición, pues es una locura, que es nuestro trabajo, ¿no? Como llegar a acuerdos, buscar los dineros, porque pues somos del gremio de la cultura y también nos interesa que haya un incentivo y que la economía en la parte cultural pues también se mueva. ¿M? Como lo decía Salim, pues obviamente uno de los retos es eso, ¿cómo hacemos para salir de ese bucle en el que seguimos el sur pagando al norte, ¿no? Y por eso hemos encontrado otras formas, ¿no? Entonces muchos de los contenidos los traducimos nosotros y los subtitulamos y los troqueamos por los derechos de exhibición, por ejemplo. ¿No? Son algunas estrategias de producción que nos han funcionado bastante bien, pero sigue siendo como el challenge, ¿no? Internamente estamos Ali y yo súper ansiosos porque no sabemos si esa opción va a funcionar o de dónde conseguimos los recursos para pagar esa película que está buenísima y que la queremos mostrar en todas partes, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Seguramente salir a ver qué otras cosas por ahí puede advertir de qué otros desafíos. Me disculpo nuevamente por la conexión. Me di cuenta que me había echado un carreto larguísimo y después me di cuenta que me había quedado hablando solo. Había hablado de toda la programación de las MUICAs desde 2015. Pero sobre los logros, bueno, solo pues, para agregar un poquito a lo que dice Ángela, pues que nos queremos esforzar en esa parte de colaborar, de co-creación a la que hacía referencia antes, si es que me escucho, si es que se haya conectado en ese momento. Pero de co-crear. Si ya dimos los primeros pasos de conocernos, luego de hablar, pues ahora tratemos de co-crear y eso es algo que es al mismo tiempo un logro, creo que haber logrado más o menos poner ese terreno, como, ¿cómo se dice? Como arar ese terreno y un desafío. Creo que parte de lo que refleja el logro es habernos sentado con Eduardo y con otras 9 personas, incluyendo 4 realizadores y productores de África subsahariana, en el Festival de Cartagena en Colombia. Y sentarnos a hablar y dar un panel en el Centro de Formación de la Cooperación Española y luego ir todos a San Basilio del Palenque, que es la comunidad afrocolombiana quizá con origen africano más tangible hoy en día. Entonces creo que eso ya es un logro, sentarnos en la misma mesa. Sí, eso. Ahora, yo no sé, Eduardo, si querías como pasar a otro punto de Perdona, eso. yo quisiera completar con algo, y es que hablando precisamente de esos intercambios o de esos tejidos reales, ¿no? Y es que también es un componente importantísimo de la MUICA y es la participación de artistas africanos, ¿no? Y la interacción con públicos nacionales. Entonces, hemos logrado traer en 2 versiones de la MUICA, pues hemos tenido invitados especiales que han podido responder a preguntas después de visionar sus películas o hacer masterclass o talleres especiales con los públicos. El primero fue en Bogotá, el siguiente fue en Cartagena. Abrimos exhibiciones fotográficas de realidad virtual también, ¿no? Como que siempre tratamos de enriquecer
traer más componentes, ¿no? Y de ahí se han tejido un montón de cosas, ¿no? Uno de los invitados de la MUICA también resultó luego tejiéndose con otros colectivos a nivel nacional. eh, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Como crear esos puentes de comunicación. Y yo creo que eso se sigue expandiendo, ¿no? Siempre hacemos la invitación que si bien la MUICA hace una gira especial durante un mes súper intensa, pues lo hacemos bianual precisamente para tener un año y medio más o menos en el que las películas sigan viajando a otros públicos, con MED, por ejemplo, que también hace un festival en México, en Chiapas. Hicimos una ventana especial de la MUICA o llevamos unas películas y siempre invitamos a la gente también con Josephine, nos ayudó un montón en la primera MUICA a llevar películas a un barrio por allá de población afrodescendiente de Bogotá. Entonces, siempre estamos como en esa jugada de tejer colectivo, de tejer más estrategias para que esos contenidos y estas charlas que suscitan estos contenidos, pues se den en más poblaciones, ¿no? De todo tipo, no solo afrodescendientes, es decir, vamos a colegios privados públicos, universidades privadas públicas, para salas independientes, museos, perdón, también. Ahí pasó la avioneta. Entonces, bueno, hasta acá conocemos un poco sobre la MUICA, que me parece importante, porque es un espacio que está ahí, un espacio para crecer, abierto a colaborar, abierto a co-crear. Más allá de, o sea, vamos a exhibir nuestra película ya, la misión de esto es que conozcan, o sea, que se sirvan un poco de esta experiencia, ¿no? Y que sepan que el espacio existe y que está abierto ahí, ¿no? A tejer redes. Nosotros nos reunimos en este panel Sur-Sur, que en verdad fue una cosa atómica, o sea, ahí había un representante de muchas instituciones afro, estaba Cimarrón. Ah, dice Mariana que cuentes con ella allá en Brasil. Mariana también es alguien con una luz muy linda y con un proyecto autorreferencial que en verdad vale mucho la pena, que hay que tener una valentía muy grande, en verdad, para conectarla, o sea, para el autorreconocimiento y después el proceso ese, ¿no? De la crítica y el análisis sociohistórico. Bien, gracias, Mariana. Ustedes saben que el micrófono es de ustedes cuando quieran intervenir, cuando quieran preguntar algo, ¿sí? Entonces, ahora creo que un momento importante también de la charla pudiera estar desde la experiencia de Ángela y Salim, que nos cuenten un poco, ¿no? Sobre cómo es ese panorama, ¿no? Ese panorama que hay en torno al cine africano, ese panorama que hay en torno a los espacios de exhibición para ese cine que tiene como un foco, un eje, ¿no? Temático de contenido afrodiaspórico. ¿Cómo han impactado las realidades históricas en ese estado actual de circunstancias y en qué estado de circunstancias están los espacios de exhibición para ese cine que hacemos y para ese cine que se hace en África? ¿Qué pudieran comentarnos sobre esto? No sé si no me hice entender, repito, con todo el gusto del mundo. No, pues yo creo que para empezar, yo sí, digamos, uniéndolo a algo que comenté anteriormente, yo creo que hay un desafío puntual en el mundo audiovisual relacionado con lo afro y es que debe haber y de hecho hago ahí como el apunte, si bien la MUICA presenta cine contemporáneo, eventualmente yo quise como sacar un pequeño taller para hablar de los inicios del cine africano, porque es una historia que revela eso que voy a decir, y es que uno se pone a chismosear un poquito en la historia y se da cuenta que a nivel de imagen ha sido una estrategia del sistema crear una imagen de África de que lo pobre, lo feo, lo esclavo, los niños muertos de hambre, sí, ese estereotipo de esa imagen que tiene el mundo sobre África y la diáspora ha alimentado el sistema colonial. Partamos de ahí, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de crear contenidos alrededor de esas historias, de esa historia, y de crear espacios de exhibición para estas historias, pues yo creo que el reto de aquí, todos y todas y todos, es transformar esa mirada, ¿no? Eso quiere decir que, y es lo que intentamos hacer con la música, o sea, los contenidos top, ¿sí? Lo mejor de lo mejor, ¿sí? Porque estamos en esa estrategia de transformar los referentes que se tienen sobre el continente, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa trabajamos. Y yo siento que el reto, repito, para los productores, los realizadores, los artistas que nos seguimos pensando otras historias, queremos seguir narrando historias, ojalá que todas sean para elevar, ¿sí? Con esa
sí, con esa mirada, con esa estrategia, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esto narrativamente hablando y técnicamente hablando sea súper chévere? Pero es que seguimos en ese reto de que precisamente si son historias narradas desde comunidades afrodescendientes, pues cuál es el acceso a la técnica de las poblaciones afrodescendientes, a la técnica a lo pedagógico, a la academia, ¿sí? Por eso pues aplaudo estos espacios como Filma Afro, como Trenzar Caribe. Hay que hacer más y desde la música también todo el tiempo estamos tratando de abrir más espacios en los que podamos ofrecer herramientas para superar eso, ¿sí? Porque lo que vemos como programadores es que pues, lamentablemente todavía no hay un nivel técnico profesional, ¿no? Entonces, si bien hablamos de contenidos comunitarios, y vuelvo a repetir, o sea, yo creo que hay que tener desde la preproducción claridad de esto para qué. Yo quiero hacer una película que viaje por festivales de cine y eventualmente lo venda a televisión, o yo quiero hacer contenidos de impacto a comunidades. Entonces, yo creo que por ahí parte, yo creo que la discusión, ¿no? Y en ese sentido, no tendríamos nosotros una respuesta de cuáles son esos, o sea, hay un montón de espacios, ¿no? Y seguimos, y se siguen tejiendo y se siguen abriendo y que se sigan abriendo espacios para pensarnos y para mostrar y para hablar de esos temas. Pero sí siento que en general hay una falla en que todavía los contenidos a nivel narrativo y a nivel técnico no están alcanzando un nivel para el que ya estamos a nivel general adaptados por la televisión, por las formas narrativas que ya estamos consumiendo, digamos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que partir de ahí, de que tenemos un desafío grande y es en transformar la mirada sobre África, lo africano, el negro, la negra, la diáspora y la herramienta audiovisual es que es la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dices, Sí, Salim? no, adelante, Salim, sí. Sigo. A mí me ha sorprendido mucho desde que llegué hace años eh, la ignorancia mutua que hay. Eh, Sobre todo de una cosa muy básica, y es que, a ver, es que diría solo que no solo aquí en Sudáfrica, sino en general en mi experiencia en muchos países del continente, no hay una noción del tamaño y de la presencia de la diáspora africana en América Latina. No tienen ni idea. O sea, claro, hay una noción de que hubo una época de la esclavitud y que de aquí de este continente un montón de gente se la llevaron para allá. Pero el tamaño no tienen una idea. No saben no importan los porcentajes, que la cuarta parte de la población colombiana tiene raíces afro y en el Caribe y Brasil y todo esto, pero no hay una idea de esa conexión y creo que eso es una falencia muy importante. Creo que, de hecho, cuando conocí a Ángela, estaba trabajando en uno de los primeros proyectos musicales que hice acá en Sudáfrica. Trajimos una banda colombiana que se llama Sidestepper, bueno, que tiene gran recorrido en Colombia y la mayor parte de sus integrantes son afrocolombianos. Y claro, aquí la gente tenía gran expectativa y asumían Colombia más música igual Shakira. Era como, no hay noción más allá de eso. No existe. La ignorancia es enorme. Se suben de pronto estos tipos al escenario y la gente empieza a preguntarse, ¿dónde están los colombianos? ¿Por qué se subieron unos sudafricanos a escena? Y en ese momento, en 2010 u 11, Ángela, tocaba empezar a explicarle a la gente de que tiene maestrías y doctorados pues no sé, personas con más o menos como cosmopolita, y tocaba sacudirlos uno a uno a decirles, hey, estos son los colombianos. Esta es parte de esos miles, cientos de millones de personas que están en este otro lado del continente y con quienes estamos conectados. Todo esto para hacer énfasis en que hay una gran ignorancia de esa población en América Latina y del impacto que tiene y de que se están produciendo películas y que todo ese carreto que me acabo de echar quería conectarlo con la forma en que se están recibiendo esas nuevas películas, esas películas, digamos, afrodiaspóricas
en festivales en África, y es que se reciben con sorpresa y se reciben muy gratamente. Creo que no deberían recibirse con sorpresa, pero es lo que es. Y creo que hay que seguir haciendo estas películas, no solo con estas temáticas, sino también, pues hay un elemento de creatividad que es importante ponerle el énfasis y también es haciendo seguimiento a lo que decía Ángela. No todo es plata. No es porque somos pobres, entonces hacemos películas malas. No. Se puede ser pobre y digno, como diría mi padre, pero tener herramientas creativas que van más allá de de lo convencional. No necesitamos una cámara Sony C300, ni necesitamos el mejor editor del continente. Con teléfonos celulares están haciendo películas que van a festivales, a Cannes y al Festival de Venecia y a Berlinale. Ese no es el punto, es tratar de usar herramientas que sean más creativas, que vayan más allá del cliché, y esto también lo dije, perdón si me repito, los que estaban en la sesión del domingo, que nuestros documentales de impacto social no sean como un reportaje de televisión largo, que no sean una noticia, pero de 40 minutos en lugar de 2, sino qué herramientas tenemos para ser más creativos. El stop motion, la animación, podemos abordar estas realidades duras y difíciles y de desigualdad, pero desde la comedia, desde el cine de género, desde el western incluso. Entonces, es como sacudirnos un poco y estimular un poco nuestra propia creatividad para que las películas, aunque tengamos pocos recursos financieros, tengan pues un interés y un estándar narrativo y creativo. Muchas gracias, Aline. Muchas gracias porque creo que un punto clave de esta discusión es eso, ¿no? Un punto clave de la discusión es eso, de qué manera podemos cualificar nuestras películas de manera que las películas lleguen a esos espacios donde pueden crear un impacto, donde pueden ayudar a transformar estas visiones, ¿no? Que nos denigran. Y ayer yo estaba hablando con Saude, Obeida, enseguida te doy la palabra, querida. Ayer yo estaba hablando con Saude y Saude me decía, vi tal película que ganó en tal lugar, pero no me gustó, o sea, porque era mucha pornomiseria. Y es que, o sea, es lo que abunda. Entonces, hay que buscar esas cosas que nos dignifican, hay que buscar esas cosas que nos hacen grandes, hay que buscar esas cosas que definen y particularizan nuestra humanidad, la forma en que nos representamos el mundo, la forma en que nos relacionamos. O sea, hay una serie de valores que van más allá del dinero en nuestras comunidades y en quienes somos. Y podemos apostar por esas cosas. Y creo que en verdad una de las grandes metas de Filmafro es ayudarnos a ver eso, ¿no? Y ayudarnos a orientarnos en ese sentido. De qué manera vamos a dignificar, de qué manera vamos a salir un poco, ¿no? De esos esquemas y de esos estereotipos en los que nos siguen, en la que nos siguen y a veces nos seguimos encasillando. Obeida, querida, que Obeida tenía la mano levantada antes de que se nos escape. Bueno, aprovecho para saludar a Ángela, un abrazo gigante, hace rato que no te veía. Salim también, un abrazo grandote para ti. Creo que Eduardo se me adelantó un poco en su comentario a lo que iba a decir y lo que voy a preguntar. Creo que uno de los grandes riesgos que tenemos cuando enfocamos la realización audiovisual desde lo minoritario, ¿no? Ya sea lo étnico o el género, es la autocompasión, ¿no? Como pobrecita yo, pobrecita mi comunidad, pobrecito mi género, y reflejar esa mirada de pobrecito en lo que hacemos, ¿no? No solamente el formato o la calidad técnica de la realización, que yo creo que es un riesgo del cual hemos ido escapando en la medida en que hemos ido cualificando nuestra formación y ganando experiencia, sino que también en el enfoque que damos al tema corremos el riesgo de empobrecernos, ¿no? De acudir a una mirada colonialista para escapar un poco de este cuento de la mirada blanca, ¿no? La mirada colonialista desarrollo tienen como, ¿no? Esta posibilidad de acceder a la producción audiovisual
étnica. ¿Cómo ven ustedes, cómo nos ven, cómo ven el desarrollo y qué recomendaciones nos hacen? Aquí hay, bueno, creo que son 11, 14 proyectos, ya no me acuerdo, que estamos pensando con enfoque étnico. ¿Con qué debemos tener cuidado? Pues yo, gracias, Oveida. Me encanta saludarte y que nos encontremos de nuevo. Gracias por tu pregunta y pues yo creo que se teje mi respuesta a algo que quería comentar ahorita y es, pues así como es el reto de la música, es el reto de todos los que estamos involucrados en el mundo audiovisual alrededor de lo afro, pues transformar esa mirada como documentalista, y porque entiendo que la mayoría de proyectos también son documental, pues es el reto que yo siempre he visto también, independientemente sea afro o no. Hay una mirada sobre el documental de que, uy, a la gente como que no le gusta el documental porque ya lo relaciona con un lamento, una historia que me va a aburrir, que me va a deprimir, que no, que pereza, ¿no? Entonces yo creo que el reto de este género es precisamente, como decía Salim, como tenemos la libertad ya de entretejer con otras técnicas, de hacerlo novedoso, como dicen por ahí, ya todas las historias se han contado, ¿no? Aquí el reto es cómo lo vamos a contar de una manera novedosa, llamativa, respondiendo, pues, repito, a lo que ya nuestros públicos estamos acostumbrados a ver, que es la inmediatez, lo rápido, lo ágil, ¿no? O si no ese es el estilo, repito, si hay claridad de a dónde va esa película, a dónde va ese contenido, pues se puede apelar desde la preproducción a tejer mejor los personajes, o los diálogos, o la música, ¿no? Entonces, siento que por ese lado, pues mi consejo sería como revisar muy bien esto, pues para qué efecto quiero tener con este contenido, quién lo va a ver, qué incentivos aparte de la película necesita mi público que yo produzca, porque no es solo la película, sino pues todo el mundo alrededor de un contenido audiovisual, ya hablaremos un poco más en detalle de eso. Pero sobre todo pues respondiendo a esto, ¿no? De que si estamos tratando de tejer una mirada sobre lo afro más positiva o más esperanzadora, que no nos quedemos en el, como dice el Salim, en el reportaje y el lamento del drama, ¿sí? Exponer un drama, entonces es esta película, sino venga, tenemos la creatividad y la posibilidad de proponer mundos posibles desde este arte, ¿no? A mí me encanta siempre dar un ejemplo puntual y es una película chilena que se llama No, y es 15 minutos de televisión pública para convencer a las personas en Chile de votar no ante el plebiscito de si querían o no que siguiera Pinochet en el poder. Entonces, imagínate ya entrar a tener el challenge el desafío de que es elevar la palabra no, que ya es negativa, ¿no? Entonces, muy visionario el director de esos 15 minutos de televisión diario, de yo no voy a crear contenidos de sangre, de lamento, de las mamás buscando a sus hijos y todo oscuro, y no me voy a quedar en la quejadera de lo que ya tenemos, sino voy a poner a los chilenos a soñar esa Chile libre de Pinochet, ¿no? Libre de la dictadura. Entonces, a eso apelo, ¿no? Que tenemos un arma, quizás el arma más contundente en la historia de la humanidad ahorita mismo, pues es el audiovisual. Nada se mueve sin el audiovisual, entonces, sin la imagen, pues. Entonces, creo que vale la alegría ser conscientes y crear a partir de eso, ¿no? Lo hablamos con Salim de eso, de lo que comentaba ahorita en una película solita, pues ya no, necesitas crear todo un universo alrededor de la película, ¿no? Crearle redes, crearle una imagen, un póster, una ficha Buenos técnica. días. Hola, ¿cómo está, jefe? Entonces, bueno, creo que Salim quería comentar un poquito en detalle sobre esa parte, ¿no? Que hablando de las falencias que encontramos como programadores en este tipo de contenidos, que a veces puede ahí ayudar. Qué pena que hay mucho ruido Puedo acá. lanzar, pero Medin tenía la mano levantada. Ajá, eso les iba a decir, sí. Adelante, querida. Pero si quieres completar
ahí y luego pregunto, porque es sobre otra Bueno, cosa. vale, Ok. vale, para cerrar esa idea entonces. em, Sí, nosotros, a ver, la MUICA normalmente no está abierta a convocatorias. Nosotros estamos recibiendo películas todo el tiempo, pero no abrimos no somos un festival competitivo, no nos interesa por las razones que ya explicamos, o no sé si me estaban oyendo o estaba desconectado, pero no nos interesan que sean premieres, nos interesa que sea buena calidad, que sea diverso, y a la larga casi todo lo que mostramos es premier en Colombia, así sea una película de 2005. Pero entonces al no ser competitivos no necesariamente abrimos a convocatorias, pero sí que estamos abiertas y abiertos pues a recibir material para poder observarlo. Pero como programadores, y esto le pasa, y esto pues claro, no solo nos pasa a nosotros, sino le pasa pues a todos los programadores, sobre todo a la gente de festivales mucho más grandes, pues que reciben una marea de submissions, de películas que se quieren ser incluidas en el festival, que es gigante. Y, y de alguna manera hay que empezar a filtrar. Y lo que hablábamos con Ángela ayer un poco es la importancia de que la carta de presentación de la película sea top. O sea, que sea el estilo que quieran o extravagante o minimalista o lo que sea, pero que el cartel no esté pixelado, que esté en español y en inglés o francés también si lo quieren mejor, que la sinopsis esté bien redactada, que los fotogramas sean pero despampanantes nos ha pasado con Ángela, unos peliculones que han estado incluso como presentadas en Cannes y en Berlinale y uno pide los fotogramas para poner en la web y son fotos que no tienen nada que ver ni con el personaje principal, son fotos oscuras o en bajísima calidad y uno dice, pero hombre, ¿cómo puede ser? Hay otros hay directores incluso, que no mencionaré nombres, que uno les pide la película y el tipo no la tiene. El tipo no tiene la película o nos manda un link a YouTube y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que a lo que voy para no criticar a algunos colegas es más bien a hacer énfasis en profesionalizar la práctica y tener o en un Google Drive o tener en un Dropbox que cuando el programador o el crítico de cine o quien sea te pida un link a la película es como el link y en ese Dropbox está los fotogramas, la sinopsis en inglés y en español, la ficha técnica, la bio, la foto del director o directora, que esté todo. Porque a veces a uno le pasa, también lo decíamos con Ángel ayer, cuando uno empieza a pasar y la información está incompleta o el póster está pixelado, es como siguiente, como decíamos que es como Tinder, no como swipe left, como de deslizar hacia la izquierda, como no, siguiente, hasta que uno se encuentra como, bueno, esto sí llama la atención, adelante, vamos a considerarlo. Entonces creo que eso era como el énfasis en esa carta de presentación. Y una cosa, antes de que se me vaya la luz, que puede pasar en cualquier momento, que quería agregar, es, ya volviendo un poco sobre a la realización de los documentales y la importancia de las herramientas creativas, y es no sentir que le estamos rindiendo cuentas a nadie. Y eso también es una lección que yo he aprendido de cineastas acá en África. Eh, Y hay personas que tienen unas grandes películas, pues tremendamente novedosas, y la presentan a festivales internacionales. Internacionales es lo que se entiende por internacionales, y estamos hablando desde Europa, cosa que es bastante triste. La presentan a festivales internacionales y se la rechazan porque la película no es muy africana. Entonces la gente aquí como que se encoge de hombros y dice, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, tengo que mostrar entonces que una jirafa, un campo de refugiados, ¿qué quiere decir una película no africana? Y eso es algo que felizmente creo que es muy valiente decir, yo me rehúso a hacer una película de esas. Yo me rehúso a hacer una película con jirafas y con un niño desnutrido porque es lo que esperan para poder presentarla en Ámsterdam. Y eso creo que es una decisión muy valiente y de la creo que hay que aprender. En Colombia, me parece, ya nos desligamos de eso. Ya para que sea una película colombiana, no es como en los 90 que todas tenían que tener un guerrillero, un narcotraficante y un sombrero volteado. Ya no es el caso. Y creo que es importante eso. Aquí lo he aprendido otra vez de algunos directores africanos acá que me dicen, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie.
yo no tengo que legitimarme. Si para que yo disfrute una película alemana, no necesito ver a un tipo comiendo salchichas y tomando cerveza. Entonces no me exijan a mí lo mismo. Y creo que eso es una decisión valiente y la adecuada si queremos seguir el camino de descolonializar esa narrativa, como decía Ángela antes. Muchas gracias, Aline. Muchas gracias porque en verdad creo que ese es el epicentro, ¿no? De mucho de lo que pasa acá. Por acá Josephine nos confesaba que le había pasado mucho eso con Home. Y sí, es duro, el camino es duro, ¿no? Porque cuántas puertas se cierran, pero están otras que se abren. Y para eso estamos nosotros aquí, para abrir puertas para ese otro cine, para abrir puertas a ese otro audiovisual que sí apuesta por una narrativa distinta. Medhin, antes de que te nos vayas, cuéntanos, ¿qué querías comentar, preguntar? Bueno, bueno, primero saludarles, yo soy fan de La Muica desde hace muchos años. Una película mía estuvo con La Muica, por Eso cierto. iba a decir, Ajá. aquí somos todos fans de Negra. Sí. Con Ángela, Ángela es la productora en línea de Carabalí, para que sepan también. Estamos hermanadas, tuvimos un rodaje accidentado, ¿verdad, amiga? Pero bueno, soy muy fan de La Muica y la verdad que es un gusto escucharles. Yo debo decirles que me ha volado la cabeza varias cosas que han dicho aquí, pero también en clases anteriores, y quería vomitarlo acá, porque me interesa saber sus opiniones. Y que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Salim. Yo vivo en Chiapas, en el sur de México. Yo ya creo que esta idea ya la he expuesto quizás en alguna clase anterior, pero bueno, en México el cine es muy centralizado y digamos que yo junto con otras cineastas indígenas y afros del sur de México estamos un poco como en la lucha, digamos, por visibilizar nuestro cine. Y entonces, después de mucho debate, mucho diálogo, como que le apostamos un poco a ocupar esos espacios del cine, de la industria del cine, de donde históricamente hemos estado fuera, ¿no? Que son justo los festivales de cine. No porque ese sea el público que nos interesa, sino como estrategia. Por supuesto, nuestros públicos siguen siendo nuestras comunidades o traer el cine, lo que también dije en otra clase, ¿no? Como sacar el cine del cine. Yo también hago una muestra de cine aquí en Chiapas, de cine de Chiapas, que bueno, ya lo dijo Ángela, que una vez nos pasaron pelis de La Muica y fue muy chido. Eh, y yo no sé, pero yo a veces sí tengo dudas, güey, de si ese es el camino, porque pasa mucho esto que acaba de decir Salim, ¿no? O sea, como que nuestras películas no son lo suficientemente indígenas, ni afros, ni contamos lo que ellas quieren que contemos. A veces a mí, por ejemplo, con mi primera película me batearon del Festival de Morelia porque no era muy creativa. Y yo dije, ¿qué chingados es creativo, güey? O sea, hacer este tipo de cine para la industria también implica gastar más dinero, invertir más dinero, buscar más dinero para hacer la mezcla 5.1, la 2.0, hacer de la corrección de color. Aquí en México solo en el centro del país se puede hacer mezcla de sonido, entonces eso sube los gastos, entonces tardamos más haciendo las películas. Ojo, también eso no quiere decir que aquí no hayamos hecho cine antes, ¿no? Porque también, ¿qué es el cine? No es una pregunta que creo que haga falta contestar ahora, pero entonces como que sí, la verdad que cada vez como que de repente me empiezo a preguntar si realmente esa es una estrategia. Y me interesaba como conocer su opinión, por ejemplo, desde allá, cómo lo hacen, cómo es la apuesta, cómo es el camino, cómo se hace el camino. eh, y creo que ya. Gracias. Gracias a ti, Medhin, gracias a ti.
Entonces, Ángela o Salim. Salim veo que abrió el micrófono. Sí, Adelante. si quieres, no sé, te cuento un poquito también de la experiencia que yo he visto acá pues, en países africanos, porque muchas veces pues, se enfrentan con lo mismo que tú estás diciendo. Y, por ejemplo, acá en Sudáfrica, que hay una producción de cine tan grande, la plata sigue viniendo de los alemanes, de los ingleses, de los holandeses, la plata sigue siendo europea. Y creo que esto también pasa en América Latina, que esa financiación para las películas viene como con un, ¿cómo se dice? Como un string attached, como con un compromiso que hay que hacer, y es que el donante tiene entonces un input creativo sobre tu guión. Y eso es decisión de cada quien. Hay gente que dice, ni de vainas, yo me quedo con mi película y la hago como yo quiera y me consigo la plata, si sea vendiendo mi carro, mi casa, lo que sea. Y hay gente que decide hacer el compromiso de decir, ok, voy a moldear mi guión para tener los recursos porque más me vale tener la exposición en el exterior que no tenerla. Y eso es una decisión, y es una decisión de cada quien, pero aquí es constante ese conflicto. Le pasa a casi todo el mundo. No sé si por ahí va un poco pues como tu pregunta. No, y yo entiendo lo que dice Med total, o sea, yo he pasado también por ahí ese desimple de, bueno, ¿por dónde, no? Si no hay los recursos para llegar a una calidad tal, porque si quiero que mi película esté en festivales y tal, y vuelvo a mencionarlo, es decir, yo sí creo que, eh, es decir, hay que decidir, ¿no? A la final, ¿para dónde va esa película? ¿Qué me interesa? ¿Qué público sobre el contenido pretende que qué tipo de públicos se entere, ¿no? Entonces, cuando no hay del todo claridad en eso, siento que hay esos también, esos vacíos, ¿no? Siento que también no sé, a veces como que siento que estamos todavía en un proceso muy crudo de la industria cinematográfica a nivel mundial, incluso sobre todo en Latinoamérica o en África, como que todavía nos estamos pensando esas formas en las que es un trabajo justamente remunerado o tenemos las herramientas para que se muevan las películas de una manera más fluida, pero siempre estamos apelando también a mil variables de las que no podemos, sí, no podemos controlar, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, como curadores, pues nosotros tenemos algunas prioridades en la elección de nuestros contenidos, que ya hemos mencionado algunas, pues que haya una originalidad en la narrativa, en la técnica, pero una alta calidad, en que todos los insumos alrededor de esas películas pues estén en orden, todo esto, pero siento también que siempre va a haber un pedacito de azar también, ¿no? Porque como mencionabas, Met, pues sí, como tan abstracto esto que le falta creatividad, pues ¿qué es eso, no? Lo mismo con muchos curadores o muchos jurados de algunos festivales o algunas convocatorias, pues uno es como que le apuesta también al gusto o al interés de esos jurados, de esos curadores, ¿no? Entonces, en esa medida, pues tú lo has mencionado, Med, o sea, los desafíos, sobre todo para producir un cine de alta calidad en Latinoamérica o en los países del sur, pues sigue siendo muy altos, ¿no? Nos pasa en la Muica también muchas veces que, claro, las mejores películas que vemos, pues tú vas a ver y quienes los producen, pues son coproducciones con Europa o son, en el caso de Sudáfrica más puntualmente, pues son gente blanca que tiene acceso a hacer una maestría en cine en Inglaterra o en los Estados Unidos, pero no tantos contenidos como quisiéramos de gente negra haciendo cine. Sí, eso sigue siendo un proceso. Entonces, yo veo que sigue siendo, pues, es un desafío, pero, pero, pero mi sentir, o sea, y lo mencionaba un poco Salim, si bien pues es importante que esos contenidos lleguen a públicos cinéfilos y lleguen a públicos de ciertos estratos o ciertas esferas sociales, políticas, económicas. Si vamos a hablar de cine comunitario per se, pues yo lo que siento es que hay un desafío gigante en crear más espacios de exhibición
de esos contenidos, en los que se piense cómo reunimos a esas comunidades para que tengan acceso a esos contenidos, ¿sí? Y siento que ahí hablamos de dos cosas diferentes, o sea, o hacemos cine para festivales y televisión y no sé qué, o hacemos cine para comunidades, para procesos comunitarios. Entonces, eso va a marcar pues un montón de diferencias, tanto en la preproducción como en la producción, como obviamente en la postproducción en esferas de exhibición, ¿no? Muchas gracias. Me encanta cómo, o sea, por una cuestión orgánica, nos hemos ido deslizando a ese debate sobre las falencias que presentan nuestros proyectos y también consejos, ¿no? Sobre qué tener en cuenta, sobre qué cuestiones definir de partida y sobre qué aspectos, ¿no? Tener en cuenta cuando uno quiere llegar a determinados espacios. Por acá tengo a Mariana levantando la mano. Querida, adelante. Un gusto Olá, escucharte. eu estava pensando que em minha película tentei muitos fundos, sempre escrevendo que me gostaria de falar de las leyes pela perspectiva de na crítica e ironia contra a branquitude. Nosotras não estavam ganhando nenhum fundo de desenvolvimento, hasta que minha coprodutora francesa me disse, porque aplicamos para um fundo em França, e o fundo disse que estávamos, que não era muito bueno esta mirada. Então, o que hacemos agora é, escrevemos um argumento com uma mirada eurocentrada e ganhamos 2 fundos. Pero não vou desenvolver a película com esta mirada. Então, o que quero compartilhar é que podemos também dar uma volta, não sei como se habla este em espanhol, em estes fundos, dizendo que vamos fazer algo, pero quando ganhamos o dinheiro, hacemos outro, porque isto é o que eles fazem com nossas histórias, não? Então, devemos fazer o mesmo. E funcionou, nós ganhamos 2. Então, é bueno pensar como fazer e como fazer em el pitch algo muito dramático de si mesmo para chamar a atenção e depois fazer o que queira. É isto. Não temos que fazer o que estamos dizendo que funciona. Muy buena alternativa, la verdad. O sea, vender nuestras películas de manera que nos permitan obtener los fondos y después hacemos la película que queramos. Hay quien también hace varias versiones de la peli o hace un corto, un corto con ciertas características que le permitan acceder a ciertos espacios para después obtener así ciertos fondos para poder hacer un largo como quieran. También quería visibilizar por acá porque el chat está encendido esta mañana. Acá dice Sergio Fernández: yo pienso que uno puede apostar a procesos comunitarios que permitan viajar por el mundo en festivales de 100, y pienso que también ese es el reto técnico al que ustedes se refieren. Y dice Medhin: pero ¿no será que podemos matar 2 presidentes de un tiro y hacer que hacer cine para la industria y también para nuestras comunidades? Y dicen por acá: espero que los de los presidentes sean un autocorrector. No, 2 pájaros, no vamos a ponernos tan... ¿Y qué Pero está sentido sí, ese chat? o sea, también ese es un camino, ¿no? O sea, si se lograran matar los 2 pájaros de un tiro, sería genial. O sea, el problema es cuando está el escollo, ¿no? Pero yo creo que eso sería lo ideal, porque qué genial poder llevar cine, ¿no? Con mayúscula o audiovisual de alta calidad a las comunidades, y así también ir, ¿no? Educando ese gusto, educando también esa mirada crítica hacia ese cine, porque yo creo que no es solo poner las películas, sino también lograr una mirada crítica de esas películas. Por acá tenemos a David desde el Pacífico colombiano. Adelante, David, bienvenido. Nos quedan 6 minutos, así que vamos a aprovechar estas manos levantadas. Adelante, David. Hola. Hola, bienvenido. Gracias. Sí, a mí voy a tratar de organizarlo. Es que yo como que estoy como soy, también pienso de manera desordenada. Entonces, sí, estoy como escuchando la discusión.
y creo que como estos temas también estamos pensándolos en el Pacífico, como nosotros empezar a hablar como de narrativas propias y la pregunta es también como para quién contamos, ¿no? Como que se ha convertido un poco como en el centro de las discusiones y nos está como poniéndonos a pensar de qué manera contar también, ¿no? Digamos, en el Pacífico siempre ha entrado un tipo de cine, así como ha entrado han entrado tipos de música, o sea, creo que el sistema ya en sí manda cosas, ¿no? Y la estamos consumiendo por todos lados, ¿no? Y eso es como que como que todo eso es narrativa al fin, ¿no? Eh, y en ese sentido hemos como un poco llegado a la conclusión de que hay que hacer cine para nosotros primero, ¿no? Tratar de lograr un consenso en la mirada de entre nosotros, ¿no? Cómo nos queremos ver, cómo nos queremos proyectar, ¿no? Realizadores, públicos, gente que está pensándose cosas, que está en otros movimientos, bien sea sociales, artísticos, y creo que esa está haciendo la discusión, y a mí no es como un autoalabanza tampoco del Pacífico ni nada, pero creo que me parece como un poco válido eh, saber que esos escenarios, el cine, como que yo parto de la premisa de que el cine no fue pensado por una mirada marginalizada. Marginalizada. No nace de ahí, ¿no? Entonces el cine no nace con unos sentires y con unas herramientas por las que sí nace el cine de las regiones, ¿no? Por las que nosotros queremos hacer cine. Entonces creo que se queda corto en muchas cosas, ¿no? A la hora de hablar de lo que queremos, de hablar de nuestras sensibilidades, ¿no? El cine eh, provoca una cosa que es que provoca amor en la forma, ¿no? La gente se enamora de la forma, ¿no? Y la forma desplaza el sentir de cierta manera, muchas veces. Entonces, en ese sentido, como que no es una herramienta que está en las manos de la gente que no ha tenido los recursos, no es una herramienta que está en las manos de la gente que padece las cosas en carne propia tampoco, digamos. Hay sectores que sí, pero en su mayoría, pues yo creo que podemos decir que no. En ese sentido, creo que a mí personalmente, que estoy como iniciando en esto, lo que me hace pensar es que yo quiero hacer un cine nacional, ¿no? Quiero hacer un cine primero para mi región, luego para Colombia, y me apoyo mucho en la música en el sentido de que la universalidad de todo está en eso que transmite, ¿no? En esas sensaciones que transmite. Y creo que ahí es donde para mí está eso de si fue a tal lugar, llegó a tal X, es porque de cierta manera está llegando el espacio en el que, ¿no? Como que él mismo se abre camino. No sé si me hice entender, me extendí demasiado, perdón. Es como un poco No, como el en motor verdad, ahí dando vueltas. son provocaciones, David, son provocaciones y a veces acá no se trata de tener respuestas, se trata de hacernos las preguntas justas, ¿no? Y de irlas respondiendo a lo largo de la vida, a lo largo de la obra. Nos queda poco tiempo, nos quedan 2 minuticos que podemos extenderlos un poquito porque detrás tienen clases con Marco, pero sí vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Sergio Fernández, que está como oyente, primera vez que lo veo por acá, pero bienvenido a Filma Afro. Adelante, Sergio. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio, a Ángela, a Eduardo y a Salim. Yo tengo, pues nada, yo como agradecerles por el espacio, muy interesante la charla de verdad. Yo tengo una escuela de cine comunitario que se llama Kine. Nosotros ya hemos trabajado con población afro en diferentes departamentos del país, en Sucre, en Bolívar, en La Guajira, y justo acabamos de regresar a Bogotá, que es como nuestra sede, donde pues tenemos nuestra sede principal.
de Bolívar, acabamos de regresar de Bolívar y acabamos de hacer un mediometraje sobre el bullerengue en Bolívar, en el municipio de Maya la Baja. Y justo pues el reto que nosotros estamos asumiendo en este momento con ese proceso comunitario, porque fue como un proceso de más de 3 meses, es poder empezar a movilizar este mediometraje como a grandes festivales de cine. Entonces, pues ya estamos por lo menos como apostándole a ir al Fixi, empezando por ahí y pues como alistándolo todo, ¿no? Porque ya como que si pide la movilización de un corto o de algún producto cinematográfico a grandes festivales, como pues todo lo que ellos comentaban, ¿no? Como tener un póster en buena calidad. Y nosotros como que tratamos de que técnicamente la calidad del producto cinematográfico sea muy, como muy pulida técnicamente, en medio de todo, como de todas como de todos los, como el trabas que pueden haber en el trabajo comunitario en territorio, en un pueblo así súper alejado. Nada, pues yo quería como hablarles acerca como de mi escuela, agradecerles por el espacio, no los conocía, apenas los conozco, me parece muy, muy importante y muy interesante el espacio. Y nada, pues muchas gracias. Pues a compartir, Sergio, a compartir contactos en ese chat para ver cómo se tejen redes. Porque por favor, sí, nos interesaría mucho. Seguimos ahí tejiendo redes en todos los lugares en Colombia para eso, seguir expandiendo a la Muica y los contenidos de la Muica. Muchas gracias, bueno, ya comparto. Gracias a vos. Josephine, creo que también quería preguntar algo, comentar algo. exacto. Adelante, Josephine. Josephine, ¿estás por acá? Que estaba Bueno, hablando Josephine. sin el micrófono Adelante. encendido. No, solo para compartir un poco que, bueno, la estrategia de Mariana puede ser interesante. Pero bueno, también hay que ver un poco los requisitos, ¿no? Que te piden entregar y todo eso, porque a veces puede ser un poco tricky. Y digamos que yo donde veo el tema con el que más peleo es la distribución, ¿no? Tanto en festivales como llegar a públicos, porque pues haces un esfuerzo de tantos años y luego, ¿qué pasa, no? O sea, ¿cuántas personas ven esta película? ¿200? ¿500? A veces no, tienes como un esfuerzo de años para llegar a muy, muy poquita gente. Y eso, digamos, es un conflicto que tengo, de verdad, porque pues son realmente muchos años de la vida que pasas, ¿no? Haciendo un proyecto. O sea, yo estoy sacando ahora uno que llevo 7 años, que voy para el 8º año con Soy Cris de Tierra Bomba. Y, o sea, si yo me fuera a pagar a mí todo lo que he trabajado, o sea, solo de esos años explota el presupuesto, pero pues es así, ¿no? Como que aplicas, vas haciendo a poquitos y sobre todo esta película fue tan difícil de financiar porque era observar a un chico isleño afrocolombiano, seguir su vida, ¿no? Porque lo seguí por 6 años con la cámara. Y ese proyecto fue muy, muy difícil, o sea, de cómo vender la idea, luego también la parte de festivales, o sea, la hemos enviado creo que a 60 festivales y hasta ahora todos han dicho que no. O sea, es bien complejo porque, o sea, con Home me pasaba algo similar y era eso, como cuando no te pueden encasillar en algo, es muy complejo, ¿no? Porque estás ahí como soy blanca, pero soy colombiana, pero crecí en Sudáfrica, después tengo una mirada como toda extraña, entonces no saben muy bien qué hacer con estas películas, entonces sí, es como, no es fácil y yo pues me muevo mucho por festivales y voy a Cannes, a Berlín y veo las películas que están en competencia y son películas muy buenas, o sea, eso no, creo que claro, hay siempre una que otra que uno dice, uy, ya, pero digamos, en general la calidad es bastante elevada, ¿no?
qué sé yo, Alcarrás, que ganó el Oso de Berlín este año, es una peli que ha de tener un presupuesto de 3 millones de euros o algo así, ¿sabes? Es como unos presupuestos que ojalá algún día logre tenerlos, pero también entiendo que sí, yo sé, de mis películas pasadas, no necesito de mucho dinero para hacer películas, pero pues igual es desgastante. Entonces, bueno, en fin, lo que quería poner como a reflexionar es cómo entramos a esos espacios muy profesionales, ¿no? Y cómo se rompen esos estereotipos. Entonces, bueno, no tengo respuesta. Creo que hay que seguir luchando, pero sí veo un tema de curaduría bastante fuerte que hay que lograr romper, ¿no? De alguna manera. Eso era mi comentario. Muy buen comentario, Joseph. La verdad, me encanta porque son provocaciones que quedan ahí, que quedan latentes y que la respuesta puede que la encontremos en 5 o 10 años, pero la respuesta tiene que venir acompañada de la práctica, acompañada de los golpes que nos vayamos dando, de las películas que vayamos haciendo. A ver, tenemos al profe Marcos ya en sala, que tienen que empezar clase a las 10:40. Duro porque esto está buenísimo, pero, y entonces detrás del profe Marco viene Víctor Palacio, que va a hablar de distribución. Yo quiero hacerles dos pedidos. Quiero pedirles uno, que los espacios de distribución que conozcan, por favor los compartan en el chat. Todo espacio de distribución que conozcan, de exhibición y distribución que conozcan para audiovisual con temática afrodiaspórico, que se preste para eso, que lo compartan en el chat. Es muy importante porque eso les va a quedar a todos, ¿sí? Ahora, Obeida tiene la mano levantada. Adelante, querida. ¿O eso fue un remanente, fue una reminiscencia de la vez anterior? No es ninguna reminiscencia. Bueno, yo no sé si hago la pregunta bien, porque resulta que la respuesta puede ser larga. Déjenme, yo cierro por lo menos uno de los audios que tengo que me estoy oyendo en estéreo. Bueno, y la pregunta es la siguiente, o mejor dicho, el comentario es el siguiente. Hay dos campos que son muy claros en relación con el cine comunitario. El cine comunitario con la comunidad como destinataria, como público, y el cine comunitario como la comunidad que produce contenidos, ¿no? Entonces, allí entra lo que mencionó Sergio, ahí entra lo que mencionó David, sobre gente que produce desde la comunidad. ¿En qué lugar queda esta gente que aún teniendo la pertenencia, la identidad, las problemáticas, no hacen parte directa de las comunidades? O sea, somos conscientes de que la diáspora africana tiene una doble diáspora, la diáspora de quienes no llegaron a comunidades con identidad étnica y que se encuentran territorializadas, y aquellos que han salido de estos territorios se han integrado, aun cuando no se han asimilado a la comunidad occidental, y cuentan desde este lugar. ¿Cuál sería el lugar de ellos? Es como una pregunta para Salim, para Ángela. Creo que Obeida. Bueno, vamos a responder esta pregunta y ya con esta pregunta tiene no sé si me escucha bien. Ya con esta pregunta nos vamos despidiendo porque... Perdón, ¿cuál era la pregunta? Sí, difícil. puntual, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Sí, ¿cuál es el lugar de...? Es que se oye muy mal. No puede ser mi conexión. Específica. Es decir, yo no puedo hablar en nombre de un palenque, por ejemplo, ¿no? Yo no hago parte de un palenque. Yo tengo un gran compás de residencia. Yo estoy entre Puerto Colombia, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla. Entonces, como que, ¿qué? ¿Dónde estoy?
Si yo quiero hablar de comunidad, yo como realizadora, ¿desde qué lugar lo hago? Yo creo que, perdón, ¿me oyen? No sé si me congelé. Ajá, ahí. Yo creo que ese es un debate Sí, sí, te totalmente escuchamos. aparte y hay quienes son bastante fundamentalistas, cosa que también entiendo, y es que si uno no es de Palenque, no puede hablar de Palenque. Si uno no es de Bogotá, no puede hablar de Bogotá. Yo no necesariamente comparto esa visión. Eso también se da mucho acá también en África en general y sobre todo en Sudáfrica, que es una población tan diversa. Sudáfrica tiene 11 etnias distintas, tiene blancos, tiene mestizos, tiene los blancos descendientes de ingleses, pero también blancos descendientes de holandeses. Y entonces, ¿qué pasa? Como para co-crear y para dialogar. Entonces, alguien que pertenece a una de estas cajas no puede hablar de las otras cajas. Creo que el reto es dejar de pensar en cajas. Pero creo que es mi perspectiva, pero creo que eso es un debate gigante, imagino que en América Latina también, pero aquí es todo el tiempo que sucede y es, si yo no pertenezco al seno de esta comunidad, ¿puedo hablar de ella? O sea, que creo que tu pregunta básicamente refleja exactamente lo que se conversa aquí todos los días entre los narradores. Dejar de pensar en cajas. Yo creo que con esa frase pudiéramos cerrar el conversatorio. Tenemos que dejar de pensar en cajas. No sé si lo hiciste con el propósito, Salim, pero cuánta sabiduría y cuánta hondura hay detrás de esas palabras. Entonces, queridos, les mando todo el amor del mundo. Les agradezco inmensamente por las grandes que son, por la inmensa que están a cabo y por tener donde se confirmado en esta manera. Y gracias por los comentarios y gracias por esa obra que yo sé que va a emerger de aquí, una obra diferente, una obra con mayores aristas de problematización de los problemas que nos preocupan y de las realidades, ¿no?, en las que nos movemos. Entonces, sin tiempo para más, no sé si quieran decir algo, Salim y Ángela, para despedirse. No, bueno, agradecer, exacto. Muchas gracias, Eduardo, a todas las personas que nos han compartido este espacio y bueno, siento que nos llevamos muchas ideas, cositas que seguramente tendremos, ojalá, la oportunidad de seguir conversando. Muchos desafíos. Siento que está todavía todo por hacerse al respecto, ¿no? Estamos empujando y estamos co-creando más espacios y más conciencia alrededor de esto, ¿no? Entonces, pues creo que nadie aquí tiene la respuesta, ¿no? Finalmente estamos en ello, estamos tratando de imaginar y de co-crear, repito, pues otras alternativas para hablar de esos temas, para hablar de África y su diáspora. Entonces, pues mucha suerte a todos los participantes, gracias a Filma Afro, y pues espero que sigamos muy en contacto. Si nos mandan, no sé cómo se guarda el chat para tener toda la información. Si de pronto yo hice la lista y se las comparto. Y vamos a tomarnos la foto final, porque eso es lo que perpetúa la memoria. Juan, ¿tú nos ayudas con la foto de familia? Por favor, todos los presentes, vamos a tratar de encender las cámaras, realizar el momento, ¿sí? Tanto contraluz aquí, ven. Bueno. Ah, mira, Octavio por acá, que no lo había visto. Rafa, ¿estás por ahí? Obeida la tenemos acá arriba. Bueno, vamos allá. 1, 2, maíz. Una por seguridad. 1, 2. Sonríen. Linda mañana. Muchas gracias. Corriendo, mucho amor, sí. Y vamos. Gracias. Buena jornada. Saludos. Chao, chao, chicas. Chao, Eduardo. Chao, Salim.